Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotaz y hoy tengo el enorme placer de contar con la presencia de Laith Marouf, de Free Palestine TV. Bienvenido, Laith. Encantado de estar contigo, Cal. Gracias. Laith, estás haciendo un trabajo fantástico. Eres el presentador y la mente detrás de esto, Free Palestine TV. Ya has subido más de 1,400 vídeos, documentando muchos de los crímenes contra la humanidad que están ocurriendo ahora mismo en Palestina, en las distintas zonas de Palestina que están separadas y aisladas entre sí. Hasta donde sé, estás ahora en Líbano, y estás documentando también los crímenes allí. En tus últimos videos se te ve caminando por esos lugares y mostrando toda la guerra que está ocurriendo. Podemos empezar un poco contigo. ¿Cómo has llegado hasta donde estás ahora? ¿Cuál ha sido tu recorrido? Sí, bueno, soy mitad palestina y mitad siria. Si es que se puede ser mitad de algo, ¿no? He vivido por toda la región, además de pasar 25 años en Canadá. A lo largo de mi carrera he trabajado en prensa, radio y televisión, y también en temas de leyes y políticas de radiodifusión. Cuando me mudé al Líbano en 2018, decidí aportar mi experiencia e intentar ver cómo podíamos ayudar a dar voz a las historias de la región y fortalecer las capacidades dentro de las comunidades de aquí. Así nació Free Palestine TV, pocos días después del inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa, el 7 de octubre de 2023. Desde entonces hemos estado cubriendo lo que ocurre sobre el terreno en zonas que los medios tradicionales no estaban cubriendo, o a las que los medios independientes no podían acceder, principalmente en Cisjordania y en el Líbano. Hubo mucha cobertura sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza y pensamos que era importante centrarnos en lo que faltaba. El contenido que estamos produciendo es sobre todo reportajes de campo, además de entrevistas con personalidades, pensadores, artistas, en fin, gente de la región, voces que normalmente no se escuchan. Y todo está en inglés, así que es accesible para la gran mayoría de las personas. Creo que esta combinación, por un lado, de hacer reportajes sobre el terreno, llevando al público con nosotros para que vea los detalles de lo que está pasando, y por otro, de dar espacio a esas voces de la región que casi nunca tienen presencia en los medios, ha ofrecido un servicio único tanto a las comunidades de aquí como a todos los que quieren verlo. Sí que lo hacen, absolutamente. Debo insistir en que cualquiera que quiera saber realmente lo que está pasando sobre el terreno, quiero decir, en Free Palestine TV, ahí también se pueden ver entrevistas como las de tu colega Dimitri Laskaris, un abogado canadiense que estuvo en Irán, viajando por el país y haciendo entrevistas allí. Y luego caminas por esas calles devastadas, por esos lugares destruidos, lo que ofrece una visión muy cercana de lo que esta guerra significa en realidad. Y por supuesto, no se puede ir ¿O conseguiste ir tú a Gaza, al lugar donde se está llevando a cabo el genocidio con toda su fuerza? Por desgracia, no. La cobertura desde dentro de Palestina fue la más difícil de mantener. Por un lado, la gente con la que trabajábamos en Cisjordania fue atacada de inmediato por el ejército israelí y por la autoridad palestina colaboracionista. 4 de nuestros periodistas que trabajaban allí fueron detenidos e interrogados. Y al mismo tiempo intentábamos conseguir dinero para pagar a estos trabajadores, a estos periodistas. No queríamos que nadie trabajara gratis. Por ello es importante que todos esos periodistas israelíes y nadie que han creado contenido recibieran un salario que se techa un tenino que estaban a subsidiar con sus vidas. Y hay muchas agencias internacionales que están contratando a periodistas palestinos y libaneses y les pagan casi nada. Y como sabemos, los periodistas de esta región han sufrido algunos de los peores crímenes contra ellos.
El número de periodistas asesinados en Cisjordania, en Gaza, en Palestina en general, o en Líbano, Irán y Yemen durante los últimos 2 años y medio, es el grupo más grande de periodistas muertos en cualquier guerra o conflicto desde que existen registros sobre este tipo de datos, como cuántos periodistas han sido asesinados y demás. Así que, en un momento dado, tuvimos que actuar porque incluso hacer llegar el dinero a los periodistas en Cisjordania suponía un gran riesgo. Los bancos de algunos de nuestros socios estaban siendo cerrados. En un momento tuvimos que detener la producción en Cisjordania por el riesgo para la vida y porque no podíamos hacer llegar el dinero allí. Así que bueno, durante el último año nos hemos centrado sobre todo en cubrir la situación aquí, en Líbano. También viajamos a Irán, a Italia y a Grecia, y en esos países documentamos la historia del trabajo revolucionario y antiimperialista y la situación actual del apoyo a la liberación de Palestina. Intentamos hacer todo lo que esté en nuestras manos desde perspectivas únicas, contando historias que, aunque no sean desde dentro de Palestina, estén relacionadas con la liberación humana y puedan ayudar a la gente a mirar al pasado de sus propios países para inspirarse, liberarse y contribuir a la liberación de Palestina. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. So let's talk a bit about how you make sense of what is. Hablemos un poco de cómo entiendes lo que está pasando. Me refiero quizá para empezar a tu concepto de Palestina. Porque claro, toda Asia Occidental fue dividida y definida básicamente por las potencias coloniales e imperiales. Eso incluye Siria, Irak, Líbano, Palestina y, por supuesto, lo que luego se convirtió en Israel. Hoy en día todo eso es fruto de la fuerza bruta, nada orgánico en el sentido de cómo se desarrollan las comunidades. Para ti, ¿qué forma parte de Palestina, según tu manera de entenderlo? What to you belongs to Palestine the way you understand it? Sí, bueno, Palestina forma parte de una región geográfica natural que en árabe se llama Bilad al-Sham, los países del Sham, o si quieres podemos llamarla el Levante, como en francés, o el creciente fértil. Es una región abierta, natural, con fronteras geográficas bien definidas. Las montañas Zagros en Irán, las montañas Tauro en Turquía, el Mediterráneo oriental y la península arábiga. Es, digamos, un espacio abierto. La cultura circula por él de forma natural. Incluso antes de que existieran los coches, moverse por esa zona era fácil. Así es como podemos entender cómo se desarrollan las culturas, o incluso las subculturas. Todo tiene que ver con las fronteras naturales. Y por eso la gente de Líbano, Siria, Palestina e Irak está emparentada entre sí. Son las mismas tribus, las mismas familias. Comparten la misma gastronomía. Quizás haya algunos platos regionales, pero usan los mismos instrumentos para la música. Y por supuesto hablan el mismo idioma y comparten los mismos 6.000 años de historia. Así que cuando miramos a Palestina tal como es hoy, incluso esa frontera entre Palestina y el Líbano corta subculturas dentro de esta misma región. La Galilea, por ejemplo, la mitad está en lo que hoy se llama el sur del Líbano y la otra mitad en lo que es el norte de Palestina. Así que puedes imaginar cómo, incluso a una escala más pequeña, las subculturas se dividen de esta manera. Por eso la primera resistencia a la ocupación francesa y británica y al acuerdo Sykes-Picot vino del Partido Social Nacionalista Sirio, el partido que impulsaba la unificación de esta gran Siria, o Bilad al-Sham. Y por supuesto fueron oprimidos, asesinados y masacrados por los franceses y los británicos. Luego llegó la ola del nacionalismo árabe, o de los unificacionistas árabes, que surgió en los años 40 y 50, después de la derrota de los unificacionistas sirios, básicamente. Y eso también fue derrotado. Después vino el movimiento de los comunistas en los 70 y también fue derrotado.
Luego llegaron los liberales, la OLP y todo eso, y también fueron derrotados. Y ahora tenemos una versión islamista o de liberación islámica que intenta encontrar la manera de liberarnos de esas fronteras coloniales y del dominio imperialista sobre la región. Entonces, para ti, ese dominio imperial y la asfixia de la región por parte de esas fuerzas coloniales, claramente coloniales, y con su represión brutal, es la clave para entender lo que está ocurriendo en toda esa zona que acabas de describir y las divisiones artificiales entre ellos. Sí, quiero decir, mira, claro, esta región está casi maldita por su propia geografía, ¿no? Si pensamos en los pueblos árabes, y bueno, incluso en su legado teológico, en la historia del monoteísmo y todo eso, y lo ponemos en perspectiva, podemos ver cómo el paso del tiempo, el comercio y demás han influido en su desarrollo. Y si te fijas, esta zona ha sido siempre el nudo más importante de comunicación y transporte entre los antiguos continentes. Entonces, se entiende cómo aquí se ha formado una cultura tan particular, pero también se entiende por qué las civilizaciones periféricas, en Europa, en el lejano oriente, en el sur de Asia o en África, cualquiera que quisiera convertirse en un imperio, tenía que controlar esta región. Así que la maldición de la geografía, ya sabes, por un lado significa que durante los últimos 6.000 años ha habido invasiones constantes desde el este y desde el oeste en la región de la Gran Siria. Pero por otro lado, también muestra cómo la cultura, precisamente por eso, evolucionó hasta dar lugar al nacimiento de una religión monoteísta y todo lo que vino después. Si todo el mundo llega diciendo, mi Dios es este, mi Dios es aquel, tienes que convertirte al mío, entonces tú respondes, no, solo hay un Dios, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, ese desarrollo cultural en la región la convirtió en una cultura imposible de conquistar. De hecho, cada que llegó a esa zona, acabó siendo el territorio por la propia región. Así que, cuando pensamos en los europeos, incluso remontándonos a los griegos que vinieron aquí, en lugar de imponer un idioma o algo parecido, toman el alfabeto de los cananeos y se convierten en el alfabeto griego. Toman el panteón de los cananeos y, bueno, probablemente se convierte en el panteón de los griegos. De forma parecida, con los romanos se vuelven judíos y luego se vuelven cristianos. Todo eso viene de aquí. Los mongoles llegan y se hacen musulmanes. Así que esta región, por su geografía y por cómo se ha formado su cultura, y esto es algo que todo el mundo debería leer en Ibn Khaldun, el filósofo más importante del renacimiento musulmán, la geografía hizo de esta cultura una cultura que absorbe a quienes la invaden, en lugar de ser absorbida por ellos. Muy buena observación. Quiero decir, al final los dioses griegos desaparecieron, los dioses romanos también, y el Dios monoteísta sigue aquí. Los católicos, los ortodoxos y todos los demás remontan sus raíces al corazón de esa región, ¿verdad? Y claro, reclaman su dominio sobre ella, pero en realidad, al final, es la victoria de la región sobre los invasores. Y has dicho algo muy importante. Cualquiera que quiera ser un imperio necesita controlar esa zona. Si lo miramos desde ese punto de vista, tiene todo el sentido que ahora sean los Estados Unidos quienes necesiten tener un puño de hierro sobre esa región, aplicado, por supuesto, a través de Israel, que es, bueno, a estas alturas, Israel y Estados Unidos, incluso para los expertos en relaciones internacionales, son casi entidades indistinguibles. Son dos partes del mismo cuerpo político, ¿verdad? No se puede pensar en una sin la otra. ¿En qué punto está ahora esa historia de dominación, después de que la tuvieran los franceses, de que los británicos la abusaran tan brutalmente y se la entregaran a los estadounidenses? ¿Dónde estamos ahora? Perdona, añado esto porque lo vi en uno de tus videos. Hablas del gobierno de Vichy en el Líbano, ¿no? El gobierno libanés colaboracionista, la OLP colaboracionista,
Y ahora tenemos a terroristas sirios colaboracionistas, que también son colaboracionistas. Quiero decir, así es como funciona el imperio. Con quien pueda trabajar, con tal de reprimir, en realidad, los movimientos indígenas, los movimientos de liberación. Entonces, ¿dónde estamos hoy en este movimiento con el paso del tiempo? Where do we stand in this movement today over time? Yeah, so currently, Sí, mira, dentro de unos cientos de años, cuando la gente hable de lo que ocurrió en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y empiecen a dibujar los mapas, van a dibujar un mapa de un imperio estadounidense que abarca todo lo que quedaba fuera, digamos, de la Unión Soviética al final de la guerra. Y entonces se verán las partes del mapa que fueron logrando su liberación, empezando por Siria en 1942, saliendo de ese imperio global, y luego China y todos los demás movimientos de descolonización que se produjeron. Así que, cuando dibujamos el mapa del Imperio Romano, parece que era un solo estado, pero en realidad había muchas provincias y conflictos entre ellas. Había un orden imperial centralizado, sí, pero no era realmente, ya sabes, había vasallos, virreyes y todo eso. Y hoy en día, cuando miramos algo como Francia o el Reino Unido, en realidad son países ocupados. Son solo vasallos o provincias, ya sabes, como distritos. Sí, sí. No es que haya más de uno, solo existe un imperio estadounidense, y la colonia sionista, la colonia judía, es simplemente, bueno, una provincia. Se le ha dado el papel de virrey en esta región para mantener bajo control a las demás posesiones coloniales, como el Consejo de Cooperación del Golfo y lo que sea, pero forma parte del mismo imperio, sin más. Así que claro, Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, heredó todas las posesiones que tenían los franceses y los británicos. Cuando hablamos del régimen de aquí y lo llamamos un régimen de Vichy, hay que recordar que los imperios siempre buscan una clase colaboracionista dentro de los países o las culturas que ocupan. Si miramos a Nawaf Salam o a todos esos reyes y emires fósiles del Golfo, no son una excepción en la historia del desarrollo político humano. Es algo natural. A veces sentimos que es lo que nos está pasando no es algo especial ni único. Pero claro, hay un registro de miles de años de esta misma historia repitiéndose. Incluso en la época de las cruzadas, los cruzados contaban con mucha colaboración y apoyo. Líderes en protectorados y otros lugares de la región que los defendían frente a la población autóctona que se levantaba contra ellos. Así que, aunque no quiera mirar toda la historia de la humanidad, puedo encontrar aquí, en mi propia región, small de Antichmatistry. ¿Cuáles son en realidad tus inspiraciones cuando hablamos del movimiento de liberación? Digamos sobre todo teniendo en cuenta que los europeos han causado niveles de daño enormes a la humanidad en general. Quiero decir, vaciaron 3 continentes, Norteamérica, Sudamérica y Australia, ¿no? O sea, desaparecidos. No del todo claro, en Sudamérica todavía quedan algunos focos, en Perú y otros lugares, con vida indígena. Pero en Norteamérica prácticamente fue un genocidio completo, ¿verdad? Y han intentado hacer lo mismo en otros sitios. Pero el continente africano y el asiático lograron resistir. Primero, no fueron exterminados, y después, además, intentaron revertir el rumbo de esa maldición que venía de Europa. Y los vietnamitas son una inspiración. O los chinos, por cómo consiguieron enfrentarse a ese grupo tan violento que venía de Occidente. Sin duda, todas las naciones y todos los movimientos del mundo que han resistido al colonialismo y al imperialismo son una inspiración para nosotros aquí. Y creo que ahora mismo también nosotros somos una inspiración para otros. Al final, la lucha humana es una sola historia, ¿verdad? Quiero dejarlo muy claro. No hay nada especial en nosotros como pueblo árabe o como palestinos, ni en nuestro talento, ni en nuestros defectos.
Y tampoco hay nada único en los palestinos que nos haga mejores que los demás. Es simplemente que por razones geográficas surge una resistencia como esta, y todos podemos encontrar inspiración en nuestras propias historias. Cuando hablamos de esos 600 años que han pasado desde la llegada de Colón y su invasión de las Américas, yo como árabe puedo ver cómo eso también está relacionado con mi propia historia. Porque antes de que Colón buscara una ruta hacia la India, y la razón por la que intentaba llegar a la India navegando hacia el oeste, era que los europeos ya no querían más de eso. Ya sabes, esos 4 o 5 mil años de invasiones constantes al este y al sur del Mediterráneo, de los pueblos árabes y sus antepasados, básicamente, intentando llegar al resto de África y de Asia para comerciar. Y cada vez se quedaban atrapados en guerras en nuestra región, en movimientos de resistencia contra ellos, desde los tiempos de Aníbal y los cartagineses y todo aquello. Así que los europeos dijeron, vale, no vamos a seguir pagando impuestos por nuestro comercio a través de tierras árabes o musulmanas. Vamos a intentar rodearlas. Y eso es, en cierto modo, la única razón por la que los pueblos indígenas fueron colonizados en América, porque los europeos querían huir de nosotros después de 6,000 años intentando conquistarnos para acceder al comercio que había detrás de nosotros. Así que hoy, cuando miramos cómo empezó esta era con Colón, en ese momento los europeos se encontraron con enemigos menos avanzados tecnológicamente y militarmente que ellos, y se aprovecharon de eso. Antes, cuando luchaban contra los árabes, contra los pueblos árabes y sus antepasados, se enfrentaban a un enemigo que tenía la misma tecnología que ellos. Y de repente, con el hierro y todo eso que no se usaba en América, vimos a los europeos desatados, cometiendo un genocidio de 150 millones de personas en el continente, hasta el punto de que el clima global cambió. Después del genocidio en las Américas, la temperatura global bajó un 5%, porque toda la actividad humana, ya sabes, se detuvo en el continente y los bosques volvieron a crecer. En fin, me estoy desviando un poco, pero creo que si miramos cómo hasta la Primera Guerra Mundial los europeos habían, digamos, huido de los pueblos árabes y musulmanes, y luego conquistaron América, Oceanía, África y Asia, y después se fueron acercando a la región árabe tras haber dado toda esa vuelta al mundo. Bueno, esos fueron los últimos territorios que mantuvieron antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Así que, de algún modo, hemos vuelto al punto de partida en esos 6,000 años. Y ahora ya sabes, Occidente vuelve a estar atascado aquí otra vez. Una última cosa que diría sobre esta relación es que los europeos han construido su identidad en torno a nosotros como el otro principal, nosotros, es decir, los pueblos árabes y sus antepasados, y siempre en oposición a nosotros. Esa es la única forma en que pueden definirse, como diría Edward Said. Pero yo añadiría otra capa, que los europeos han tenido durante 6,000 años una especie de impulso por fingir ser árabes o fingir ser semitas. Y en ese sentido, básicamente han saqueado nuestras culturas y nuestro legado teológico, para luego volver y decirnos que ellos saben interpretarlo mejor que nosotros. Ahora tenemos a los europeos judíos diciéndonos qué es el judaísmo. Bueno, es mi herencia teológica. O tienes a los europeos cristianos viniendo a decirnos qué es el cristianismo, y ahora, como vemos, vienen a decirnos qué es el Islam. Así que, por un lado, hay ese odio hacia los árabes, hacia el pueblo árabe y sus antepasados, y por otro está esa especie de envidia, ese deseo de ser quienes interpretan esa cultura, de ser los expertos, de decirle a la gente autóctona que no se conoce a sí misma, que no conoce su propia cultura. Así que, ahora mismo, aquí es donde actuamos. Ya sabes, este ciclo se repite una y otra vez. Y no se romperá hasta que los europeos dejen de definirse como lo contrario de nosotros, mientras al mismo tiempo son una copia barata de nosotros. ¿De acuerdo?
cheap copy of us, okay, we're stuck in this situation. How do we get out of it? Because, Estamos atrapados en esta situación. ¿Cómo salimos de ella? Porque, ya sabes, cualquiera que estudie filosofía en Europa aprende y sabe que si no fuera por todas las traducciones del mundo árabe, nosotros mismos habríamos destruido a Platón, Aristóteles y todos los griegos. Quiero decir, la filosofía griega sobrevivió gracias a todas esas traducciones y a todo el trabajo hecho con amor en el mundo árabe, básicamente por los filósofos árabes. Y solo así logró sobrevivir a la Edad Media, que fue muy brutal, oscura y antiintelectual, y todo eso. Al mismo tiempo, el mundo árabe también tiene una historia muy larga con la civilización persa. Y ahora mismo son, por supuesto, los persas quienes están asomando la cabeza e intentando romper ese ciclo de dominación. ¿Cómo ves tú a Irán? ¿Y cómo ves este juego tan complejo, también en el plano intelectual, entre todas esas cunas de civilización? Yeah, I mean, we look at the core. Sí, bueno, si miramos las culturas o civilizaciones principales dentro de los dominios islámicos, son los pueblos árabes, los persas o iraníes, y los túrquicos, los que forman el núcleo de esas civilizaciones. Luego están los indonesios y otros pueblos que están un poco más lejos, y geográficamente no son continuos con ese núcleo. Así que esta interacción entre esas tres culturas o civilizaciones es anterior al Islam. No es solo que hoy sean musulmanes lo importante la relación entre los pueblos túrquicos, iraníes y semíticos o árabes. Si retrocedemos en el tiempo, vemos a los romanos y a los persas enfrentándose una y otra vez en esa región, y antes de ellos a los griegos. Y antes de eso, claro, estuvo la invasión mongola y, por supuesto, la ruta de la seda. Las poblaciones túrquicas que vivían a lo largo de esa ruta desde China hasta Asia Occidental fueron fundamentales en la transformación y el intercambio cultural, no solo en el comercio, sino también en los instrumentos musicales, el idioma, la ropa, la moda y todo lo demás. Hay una integración entre esas tres culturas centrales del mundo musulmán que en realidad no tiene que ver con el Islam. Es la geografía, una vez más, la que determina el curso de la historia y el desarrollo cultural. Así que creo que aunque oigamos a las monarquías del Golfo, difundir toda esa propaganda contra los pueblos iraníes no puede calar. Va en contra de la geografía. Así que, aunque intenten manipular a las poblaciones del mundo árabe para que odien a los iraníes, eso es algo antinatural. Va en contra del curso natural de la región. La familia de mi madre, voy a ponerte un ejemplo, muestra hasta qué punto nuestras vidas están entrelazadas y cómo esas fronteras creadas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial son artificiales. No pueden mantenerse en el tiempo. La familia de mi madre es palestina. Su apellido es Al-Kailani. Y los Al-Kailani son una familia muy destacada en toda la región de la Gran Siria. Su tatarabuelo fue el jeque Abdul Qadir Al-Kailani. Está enterrado en Bagdad. Es considerado el padre del Islam sufí, el Islam místico. Y como sabes, la gente hace peregrinaciones a su tumba en Bagdad. Pero la palabra Kailani viene de Gilán. Gilán es una provincia del norte al norte de Teherán junto al mar Caspio. Así que vinieron del norte de Irán, de la zona del mar Caspio. Pero en realidad, Abdul Qadir al-Kailani es descendiente directo de Hassan bin Ali, el nieto del profeta Mahoma. Así que originalmente su familia era de Irak, pero antes de eso procedían de la región del Hiyaz, alrededor de la Meca. Bien, este es el recorrido de una familia a lo largo de los últimos 1500 años. Desde la Meca hasta Irak, luego al norte de Irán, de vuelta a Irak y después a Palestina. Y puedo seguir ese mismo recorrido en la familia de mi padre también. Por eso es imposible crear un odio permanente entre los pueblos árabe e iraní, porque prácticamente todos nosotros, en nuestros árboles genealógicos, no solo por matrimonios, sino también por haber vivido en distintos lugares de esta región, nos hemos mezclado una y otra vez.
Yeah, it's the most natural thing on earth to do because people Sí, es lo más natural del mundo, porque la gente come, bebe, duerme, viaja, va y viene, se mezcla y se relaciona. Pero una de las formas en que funciona la opresión es intentando cortar esos lazos, ¿verdad? Y crear fronteras, y luego generar el caos necesario para dividir y dominar ciertos lugares. Y tú, por supuesto, estás documentando todo esto. ¿Cuál es tu valoración sobre el estado de viabilidad de Israel como proyecto? Porque sí, ¿cuál es tu valoración? Yeah, what's your assessment? It was foretold. Sabes, desde el primer día en que se intentó fundar esta colonia judía, estaba claro que iba a fracasar, que no había manera de que fuera sostenible. Y eso por varias razones. La primera, por supuesto, es que los sionistas llegan en nombre del judaísmo y vienen a decirle a los pueblos indígenas de esta región, incluidos los judíos árabes que vivían en Palestina y en toda la zona, que no saben lo que es el judaísmo. Así que vienen a predicar a los pueblos indígenas sobre su propia religión. La segunda razón es la idea de que hay un pueblo elegido y que nosotros no somos ese pueblo y que tenemos que aceptarlo. Así que cuando los judíos europeos vienen aquí y nos dicen que hay un pueblo elegido, eso es claramente una negación de la escuela monoteísta del conocimiento, donde decimos que todos venimos de un mismo padre y una misma madre, llamados Adán y Eva, y que hay un solo Dios, aunque existen muchos caminos, por cierto, para llegar a ese Dios. Pero lo principal no es cómo adoras a ese Dios, ni cuál es el acto de adoración hacia Él. Lo fundamental, por lo que vas a ser juzgado, es cómo tratas a los demás seres humanos. No mates, no robes, no codicies lo de tu prójimo. Dios no te va a castigar por no rezar correctamente, te va a castigar por cómo trataste a otro ser humano. Esa es la base del monoteísmo. Y el sionismo es una negación de eso. No puede ser. Zionism is a negation of that. It cannot be. Jewish supremacy cannot be included. La idea de la supremacía judía no puede formar parte de este legado teológico que tenemos, ¿verdad? Así que llegar a Palestina y decirles a los palestinos que ellos mismos son los invasores, que no son los pueblos originarios, que los judíos europeos son los autóctonos de Palestina, eso es una fórmula de suma cero. No hay manera de que esas dos ideas puedan coexistir. Del mismo modo, están diciendo a todos los pueblos árabes que son invasores. Afirman que los árabes son invasores en la Gran Siria, en el norte de África y en otros lugares, y que por tanto no debería existir una civilización árabe ni un espacio cultural árabe. Y también les dicen a los musulmanes, a todos los musulmanes, que son herejes, que su propio Dios es un mentiroso y que su propio profeta también lo es. Por eso es imposible que la colonia sionista exista sin recurrir a la fuerza bruta. Porque mientras haya un solo palestino que no acepte ser considerado inferior, mientras haya una sola persona árabe que no acepte ser vista como colonizada, y mientras haya un solo musulmán que diga no, todos somos una sola humanidad, todos somos iguales, siempre habrá alguien que se resista a esto. Por tanto, para que los sionistas puedan mantener su colonia de forma permanente, su objetivo tendrá que incluir el exterminio total de todos los palestinos, de todas las personas árabes y de todas las personas musulmanas. De lo contrario, siempre hay alguien que se oponga, y eso es imposible. Ya sabes, 7 u 14 millones de judíos en el mundo, incluso si todos fueran supremacistas judíos, que no lo son, pero supongamos que sí, 14 millones de supremacistas judíos no pueden derrotar a 2.000 millones de musulmanes. Por mucho tiempo que pase, ya está claro que esta colonia va a colapsar. Y mira, los cruzados intentaron hacer lo mismo que vemos hoy con lo que yo llamaría los judaizadores. Intentaron hacer exactamente lo mismo. Intentaron, por la fuerza, limpiar geográfica y étnicamente la región del Mediterráneo oriental, construir colonias usadas, traer colonos, y duraron 100 años. Luego tuvieron que marcharse porque una vez más, el curso natural del tiempo y la historia, y sin voz.
Tuve esta conversación con un sociólogo, Manuel Ramos, en mi canal hace poco, y él sostiene que el sionismo actual es la forma más reciente de las cruzadas, que se remonta a hace unos 800 años. Pero dice que en el fondo es solo la última versión del mismo movimiento sociológico. Lo que por supuesto complica las cosas es que los sionistas, por desgracia, no son como mucho 14 millones de judíos. Son, lamentablemente, entre 50 y 100 millones de cristianos en Occidente. Es decir, el grupo más grande de sionistas son, por supuesto, los sionistas cristianos, no los judíos. Y en mi interpretación, fueron ellos quienes en realidad causaron más daño a los judíos, porque alteraron y desarraigaron profundamente su fe. Por eso, algunos de los discursos más antisionistas que se escuchan en Estados Unidos vienen, de hecho, de judíos religiosos, porque entienden que su herencia judía ha sido completamente transformada y pervertida, de una religión pacífica, como la que tú describías, a lo que Jacob Ratkin llama el judío musculoso, ¿no? Alguien ateo y violento que usa eso contra los demás. Así que, en realidad, es un crimen. El sionismo también es un crimen contra el judaísmo. ¿Cómo crees que la región y el movimiento de resistencia pueden trabajar de forma constructiva para salir de esta situación? Porque claro, uno de los trucos del otro lado, de los sionistas, es presentar cualquier oposición al sionismo como algo extremadamente violento, como terrorismo. Y ya sabes, dicen que esa gente solo quiere sangre y destrucción, cuando en realidad eso es exactamente lo que ellos mismos están haciendo, lo que están llevando a cabo. Entonces, ¿cómo puede una visión positiva del antisionismo derrotar este proyecto colonial, que también es, en el fondo, un juego de relaciones públicas, ¿verdad? Sí. Mira, antes de responder a esto, solo quiero decir que, bueno, ser descendiente de esos profetas, Moisés, y que todos aquí en esta región sentimos orgullo por las religiones monoteístas que nacieron aquí, y también por los movimientos verdaderamente liberadores que vinieron con esos profetas. Moisés, el libertador de los esclavos, Jesús, el antiimperialista, el que se enfrentó al régimen romano, y Mahoma, el liberador, el unificador de las tribus semitas. Dicho esto, yo no soy judío, así que no puedo salir ahí fuera e intentar liberar el judaísmo. Esa es la responsabilidad de los judíos, incluido Yaakov Rafkin, por cierto, a quien conocí en Montreal durante 2 décadas. Es responsabilidad de los judíos que creen en su religión y que piensan que es mejor que lo que están haciendo los sionistas, intentar liberarla. Y eso no puede pasar, por desgracia, con esos judíos antisionistas que vienen a predicarnos a los que no somos judíos. Mira, tú y yo podemos estar convencidos de que el sionismo no es el judaísmo, pero que yo lo crea o que tú lo creas, no cambia nada de lo que está ocurriendo dentro de la sinagoga ni dentro de las instituciones judías. Hasta ahora, no hemos visto una rebelión judía contra el sionismo. Y no me refiero a manifestaciones en la biblioteca pública o en la estación de tren como las que ha habido contra el genocidio. No hemos visto manifestaciones dentro de la sinagoga, dentro de las instituciones judías. Por tanto, desde mi punto de vista, tú y yo, que no somos judíos, tenemos a las organizaciones judías oficiales diciéndonos que el sionismo es el judaísmo y que si nos oponemos al sionismo, somos antijudíos. Pero esa es una narrativa falsa de los sionistas. Sí. Sí, lo sé como palestino. Ya lo he dejado claro. Sé que el judaísmo forma parte de mi herencia y me encanta. Y me encantaba Moisés. Pero no soy judío. No puedo entrar en una sinagoga y liderar una rebelión. Eso tiene que hacerlo gente judía. Y hasta ahora, en estos 100 años de sionismo en la región, no ha habido ni un solo judío que haya tomado las armas para liberar el judaísmo del sionismo o para defender a las víctimas, a las personas que están siendo víctimas en nombre del judaísmo. Vale, supongamos que todos los judíos de este planeta que son antisionistas, de alguna manera son no violentos, lo cual es una locura pensarlo. Imaginemos eso.
we haven't seen one Jew try to hide. No hemos visto a ningún judío intentar esconder o proteger a palestinos, ¿vale? Ni dentro de la colonia, ni siquiera en Occidente. Todos esos miles de palestinos que han sido procesados y perseguidos en Occidente, hemos visto a judíos esconderlos en sus casas y darles trabajo, antes de que Trump o Macron o quien sea venga y los meta en la cárcel. Así que no hemos visto a ningún John Brown, un John Brown judío, que intente defender a los esclavos y provoque una guerra civil en Estados Unidos. Y tampoco hemos visto a ningún Oscar Schindler judío que esconda a los palestinos. Y eso es algo condenable. Yo como palestino no puedo aceptar que solo hablen los judíos que están en contra del sionismo. Jews that are against Zionism talking and talking not to their own people. They're not preaching. No estoy hablando de su propia gente. No están predicando a otros judíos ni tratando de cuestionar el control sionista de las instituciones judías. Me están hablando a mí y eso no tiene sentido. Lo que yo piense sobre el sionismo o el judaísmo no importa, de verdad, porque lo que conozco del judaísmo es lo que veo aquí, sobre el terreno, al otro lado del cañón de un arma. Hay violaciones masivas, asesinatos masivos y una opresión masiva de palestinos, árabes y musulmanes. Así que en este momento la responsabilidad es rendirse y revelarse. El árbitro que condenado, supongo, y es condenado. Judaism is condemned and condemnable in that sense. We have very loud and very important Jewish voices. Sabes, tenemos voces judías muy fuertes y muy importantes, claro, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos a Max Blumenthal, que dirige The Grey Zone. Tenemos a Aaron Matei, a su padre Gabor Matei. Tenemos a Jeffrey Sachs, a John Mearsheimer. Pero ellos hacen su trabajo, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que no hay un líder judío de la resistencia, ningún Malcolm X judío, ¿verdad? O Martin Luther, ningún Martin Luther King judío, que lidere una protesta organizada contra el sionismo. Así que eso es lo que, según tú, está faltando, ¿no? Against Zionism. So that's what you're saying is lacking, right? I mean, look, during the Nazi rule of Germany. Quiero decir, mira, durante el régimen nazi en Alemania, 70,000 alemanes tomaron las armas contra los nazis y fueron martirizados, sin tener, por cierto, ningún liderazgo. Así que cualquier judío que diga que el sionismo no le representa y que todas esas masacres que se cometen en su nombre no son cosa suya, tiene, ya sabes, la responsabilidad de tomar las armas. Mira, por ejemplo, yo fui a la universidad con Aaron Matei, por cierto. Los dos estudiamos en la Universidad de Concordia. Fui la primera persona árabe elegida para un cargo ejecutivo en un sindicato estudiantil en Canadá. Tuve la mala suerte de que eso ocurriera apenas unas semanas antes del 11 de septiembre de 2001. Y entonces me convertí en, bueno, los medios sionistas en Canadá me llamaron el Osama Bin Laden de Canadá. Jesús. Jesus. Y sí, estuve, ya sabes, a nada de acabar en Guantánamo. Pero no estoy bromeando. Ahora me hace gracia recordar esos momentos. Después de aquel año, nuestra coalición, la que dirigía el sindicato de estudiantes, decidió poner caras judías en la ejecutiva para contrarrestar un poco esa idea. Los sionistas decían que había una conspiración de islamistas y de izquierdistas que estaban tomando el control de los sindicatos estudiantiles. Ese era el lenguaje que usaban. Así que pusimos caras judías en la ejecutiva, y una de ellas era Aaron Matei. Y eso enfadó tanto a los sionistas que el mayor magnate de los medios en Canadá en aquel momento, que se llamaba Israel Asper, fue y contrató a Benjamin Netanyahu para que viniera a dar una charla en la Universidad de Concordia menos de un año después del 11 de septiembre, el 9 de septiembre. Less than a year from September 11th, on September 9th, 2002. And the whole idea of En 2002, y toda la idea de esto, de Israel Asper, era que iban a venir a aplastar el nido de víboras, así lo llamaban, el nido de víboras del antisemitismo en Canadá, que según ellos era la Unión de Estudiantes de Concordia.
Organizamos una gran manifestación después de intentar que Netanyahu fuera arrestado por crímenes de guerra, pero el gobierno se negó, pasamos por el sistema judicial y todo eso. Luego emitimos una orden de arresto ciudadano y dijimos que íbamos a detener a Netanyahu. En fin, resumiendo la historia, Netanyahu no pudo hablar en la Universidad de Concordia. Hubo una gran batalla entre la policía y los estudiantes, y la policía recibió una paliza como nunca antes. Y ese fue el día, la única vez en la historia en que un primer ministro de la colonia sionista no pudo hablar en ningún lugar del planeta como quería. Esto provocó una enorme reacción sionista contra nosotros. Todos los medios nacionales de Canadá estaban publicando día y noche artículos y reportajes que nos desprestigiaban. Y Aaron Matei, bajo toda esa presión, cedió. Rompió la línea, dimitió y se fue llorando a ver a Noam Chomsky, grabado en vídeo, por cierto. Se grabó a sí mismo conduciendo desde Montreal hasta el MIT para lamentarse de que los organizadores árabes y musulmanes de Concordia básicamente le estaban acosando. Y esa grabación está disponible para que cualquiera la vea. Su padre, Gabor Mate y Noam Chomsky le dijeron que no tenía por qué escuchar a los estudiantes palestinos, árabes y musulmanes, que debía apoyarse solo en sus raíces y su herencia judía para tomar decisiones sobre algo así, lo cual, en mi opinión, es un behavior muy supremacista de pensar. Aaron Matei, Max Blumenthal, todos esos críticos judíos de los que estamos hablando vienen del grupo opresor, del grupo responsable de los genocidios y del colonialismo. Y por eso, si de verdad quieren criticar a su propio grupo, deberían seguir el ejemplo de quienes están oprimidos. Nosotros, como palestinos, nos encontramos en un momento muy particular de la historia. Si miramos, por ejemplo, la liberación negra en Estados Unidos, cuando uno cita ahora a quienes hablaron o escribieron sobre eso, probablemente mencione a 99 autores negros y como mucho a uno blanco. Pero lo que ha pasado es que yo como palestino, nosotros como pueblo palestino, parecemos estar silenciados incluso en nuestra propia experiencia, en nuestro conocimiento y en nuestra resistencia. Y en cambio las voces judías que dicen ser críticas, pero que no se juegan nada, en solo que se pax siempre as expertas sobre su esta liberación. Este es un comportamiento muy problemático por parte de Estados Unidos. Y creo que deja ver que incluso en los círculos de izquierda o progresistas en Occidente, la supremacía judía sigue siendo una norma. Cuando decimos que Aaron Matei, Noam Chomsky o Max Blumenthal son expertos y que lo están haciendo muy bien y los citamos antes que a un palestino, en el fondo estamos diciendo que la opinión judía, incluso en temas de liberación o de antisionismo, tiene más validez que la de un palestino. Ahí es donde está el problema. Y por último quiero decir que bueno, no espero que Aaron Matei o Max Blumenthal tomen las armas, pero ¿sabes qué? Sí puedo esperar que defiendan una rebelión dentro de las instituciones judías. Y no lo están haciendo. Y eso, la verdad, no sé qué hacer con ello, más allá de criticarlo y avergonzarlo, ¿sabes? Me parece muy bien la idea de criticar y debatirlo abiertamente. No estoy tan seguro de ser partidario de la idea de avergonzar. Porque claro, intentar convencer a la gente a través de la vergüenza casi nunca funciona. Pero, ¿dónde está entonces? Ya sabes, no quiero defender el uso de las armas, pero también sé que eso es una postura bastante egoísta, no querer hacerlo, porque hay personas que no tienen otra opción. ¿Dónde ves tú las posibilidades de cooperación, incluso cuando la crítica que acabas de expresar sea totalmente legítima? ¿Dónde está el punto de encuentro, incluso entre los grupos que al final quieren llegar al mismo objetivo, pero parten de lugares distintos? Y obviamente, ni Max Blumenthal ni Matei pueden cambiar el hecho de que son descendientes de esas fuerzas, ni yo tampoco. Formo parte de eso, ¿verdad? Y no puedo desvincularme de ese legado genealógico.
Pero ¿dónde están los puntos en los que podemos cooperar, aunque tengamos enfoques distintos? Incluido el movimiento pacifista, ¿no? Los que defienden que no deberíamos usar armas. Y entiendo que hay otros que defienden que sí deben usarse. De hecho, el derecho internacional reconoce el derecho a la resistencia armada. Así de eficaz fue la resistencia armada, que consiguió que eso se incorporara al derecho internacional y se reconociera, y todo lo demás. ¿Cómo crees que pueden conectarse estos distintos enfoques y herencias? Mira, después de vivir en Canadá durante 25 años y de trabajar con estudiantes, sindicatos, distintas organizaciones revolucionarias, pueblos indígenas y demás, he llegado a la conclusión de que a las élites de Occidente no les importa la opinión pública. Quiero decir, las encuestas muestran claramente que la gran mayoría de los ciudadanos occidentales están en contra del genocidio en Gaza, en contra de lo que hace la colonia sionista, y su clase política no hace el menor caso a esa opinión. Y otra cosa que hemos observado a lo largo de mis décadas de trabajo allí es que casi no hay nadie dispuesto a arriesgar la vida por una revolución en esos países. Y esa es probablemente la misma conclusión a la que ha llegado la élite en esos países. Les da igual cuánta gente salga a manifestarse en las calles de Londres, de París o de donde sea, porque eso no va a cambiar nada, y la población no va a rebelarse ni a levantarse. De hecho, no ha habido ninguna revolución en ningún país occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna. Cero. ¿De acuerdo? Y ha habido muchos otros genocidios y crímenes cometidos por esos estados, y mucha gente en esos países no estaba de acuerdo, pero no pasó nada. Está claro que la única forma de que Palestina sea liberada es por la fuerza. Que yo eduque a cada canadiense, a cada estadounidense, a cada europeo sobre lo que ocurre en Palestina no va a cambiar nada. La única razón por la que hago estas entrevistas o este trabajo para Free Palestine TV es como parte de la propaganda y la guerra psicológica. Te lo digo claramente, no tengo ninguna ilusión de que mi contenido vaya a liberar Palestina, ni de que vaya a cambiar tantas opiniones como para provocar una revolución en Occidente. Eso no va a pasar. Así que los palestinos, los pueblos árabes y musulmanes no tienen otra opción que resistir militarmente. Y eso puede tomar distintas formas. Por ejemplo, un bloqueo del estrecho de Hormuz podría poner a la gente en Europa de rodillas. Tal vez, si empiezan a pasar hambre, quizás se rebelen. Pero sería la primera vez en un siglo, ¿verdad? Así que las cosas podrían ser diferentes. Verás, la única razón por la que saco el tema de una rebelión judía es porque creo que es la única forma posible de que haya un cambio interno en Occidente que tenga un efecto real aquí, sobre el terreno. Porque tú mencionabas a todos los sionistas cristianos y demás, que son la mayoría de los sionistas, como bien señalas. Pero los sionistas cristianos no pueden defender la expulsión forzosa de los judíos de Europa para enviarlos a Palestina. Los sionistas cristianos necesitan que las organizaciones judías digan, soy sionista y quiero que los judíos canadienses vayan a Palestina. Si las instituciones judías dicen que no, ¿cómo van a convencer los sionistas cristianos a nadie de mover a los judíos de Europa a Palestina? No se puede imponer a los judíos por la fuerza. A Jewish rebellion within Jewish institutions and the synagogue is the only possible way to stop internally Western governments from supporting Zionism and the genocides being committed in its name in Western Asia. This is why it's crucial that, all these Jewish critics of Zionism actually look inward, preach inward, agitate inward. Stop talking to me. Stop talking to the public in general, and taking all this space in general. Well, we already know this. All of humanity knows that Zionism does not equal Judaism. You know who doesn't know it?
the vast majority of Jews. Okay, so this is where we have to push our supposed allies that are Jewish critics to concentrate their energy inward and try to create a rebellion within the Jewish communities. Would you recommend the same for the other groups? Recomendaría lo mismo a los otros grupos. Me refiero a los cristianos, a los evangélicos, a los alemanes, a los suizos, a los franceses, que empiecen a predicar hacia adentro, entre los que entienden lo que está pasando. Que intentemos convencer a nuestra gente para que comprenda mejor la situación y se oponga a esta forma de opresión colonial tan brutal. Brutal colonial oppression. Of course, there is a responsibility for everybody. Por supuesto, por supuesto. Toda persona que sea ciudadana de un país que forma parte del dominio imperial tiene la responsabilidad de liderar una rebelión en su propio país. Y mira, quiero dejarlo claro. Cuando apareció el ISIS, el Estado Islámico, como el Estado judío, ¿no? Y mataba en nombre de los musulmanes, violaba y saqueaba, hubo musulmanes que sintieron celos por el Islam, tomaron las armas, lucharon contra el ISIS y murieron como mártires. De hecho, 500,000 de soldados sirios murieron combatiendo al ISIS. ¿De acuerdo? Hoy, después de 100 años, no ha habido ni un solo que haya tomado las armas contra el sionismo o que haya muerto como mártir luchando contra el sionismo. Vale, hay europeos cristianos y laicos, como Thomas Handel, Rachel Corrie y muchos más. Además, estaban todos los ejércitos rojos, las brigadas rojas italianas y los alemanes que llevaron armas en Palestina, aquí en la región, para defender a los palestinos y a los pueblos árabes del complot imperialista del sionismo. Y murieron, fueron mártires. Pero es una locura que no haya ni un solo mártir judío contra el sionismo. Aunque no llevaran armas, Thomas Handel o Rachel Corrie, que reemplazaron por un excavergy. Los que estoy por el nuevo co. No es una pequeña descabellada. Crazy. It's not a crazy ask. I want to see one Jewish person. Quiero ver a una sola persona judía que crea que ama tanto el judaísmo como para morir por él. Vale, dicen que son antisionistas. Pero parece que en todo el planeta todos esos antisionistas no piensan que el judaísmo merezca morir por él. Fueron los musulmanes quienes creyeron que el Islam merecía morir por él, para proteger su honor frente al ISIS y Al-Qaeda, ¿verdad? Pero todavía no ha habido una persona judía que haya creído que el judaísmo vale su vida. Así que todas esas cosas son condenables, y las señalo con la esperanza de que la gente sienta envidia. Si no les gusta lo que digo, demuéstrenme su amor por el judaísmo. Muéstrenme su amor por el judaísmo con hechos, y entonces me convenceré. I want to say yes. Espera un momento. Quiero decir que sí, pero esto de la violencia y de que la violencia genera más violencia, no puedo dejar de pensar en ello. Porque en realidad, los que dicen que están dispuestos a morir y a matar por la Torá son de hecho los sionistas, ¿no? Así que en cierto modo, los judíos violentos son justo lo que querríamos evitar. No sé muy bien cómo encajar todo eso, pero quizá no haga falta. Aún así, me parece algo muy, muy valioso. Pueden seguir el camino de Gandhi. Recordad la marcha de la sal. Quiero decir, vale, mostradme un grupo de un par de miles de esos supuestos judíos antisionistas caminando, con las manos en alto, hacia la valla de Gaza, y que no huyan. Como Gandhi les dijo a los indios, caminad hacia el soldado británico y dejad que os dispare. Bien, que el mundo vea que sois no violentos, pero que no vais a moveros hasta que rompáis el campo de exterminio en Gaza, hasta que atraveséis los muros. Pero no. Así que hay muchas formas no violentas para que esos judíos antisionistas demuestren con hechos, con pruebas reales, no teológicas ni filosóficas, sino físicas, que se oponen al sionismo, arriesgando su vida incluso sin llevar armas, porque aman el judaísmo. Dicen que aman el judaísmo y que los sionistas no hablan en su nombre. Pues bien, que me lo demuestren.
Muéstrame eso de forma tangible. Leith, voy a retomar este tema más adelante. Me has dado muchísimo en qué pensar y te lo agradezco de verdad. Leith, la gente que quiera seguirte debería, por supuesto, empezar por tu canal de YouTube, Free Palestine TV. ¿A dónde más deberían ir para leer sobre ti, sobre tu movimiento y el trabajo que haces? Nuestra página web es freepalestine.video. No pudimos comprar el dominio .tv. Ahí la gente puede hacer donaciones y seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en X, YouTube, Rumble, Telegram, Substack e Instagram, entre otras. Dependemos al 100% de la generosidad de quienes nos ven. No tenemos detrás a ningún partido, ni a ningún gobierno, ni a ningún multimillonario, ya sabes, ningún mecenas. Así que si alguien quiere, puede hacer una donación puntual si le ha gustado algo de lo que ha visto, o puede suscribirse con una aportación mensual. Y con todo lo que la gente nos da, hacemos lo posible por aprovechar cada euro al máximo. Repito, la web es freepalestine.video para donaciones y desde ahí podéis encontrar todos los enlaces a nuestras redes. Por favor, echad un vistazo a la página de Leith y al trabajo que hace, y si podéis, apoyadle. Leith Maruf. Muy feliz testimony toward tu Rembrandt. Gracias. Leith Maruf, thank you very much for your time today. Thank you.